Hola hermanos, entramos ya directo a un relato del Evangelio, un poco corto, para después dar paso en otro día, el domingo 30, y acabar o empezar la tercera semana de Pascua. Estamos en la segunda de la resurrección. Es 29 de abril, sábado. Estamos en el ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica. Y el texto, muy importante, como siempre, es Juan 6, del 16 al 21. Dice así Juan: al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya de noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron. Pero él les dijo: soy yo, no temáis. Querían recogerlo a la borda, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iba. La barca, el mar, todo tiene sentido de simbolismo y de real en los comentarios del Evangelio. Los Evangelios, como es buena noticia y es sabiduría, la barca es sinónimo de la comunidad, de toda la comunidad, en este caso de la Iglesia, el pueblo de Dios, y de la actividad misionera que ella hace y que debe hacer. La noche y el mar simbolizan la oscuridad, el peligro y, en último término, la muerte. Yo soy es la expresión que aparece 7 veces en el cuarto Evangelio, siempre en labios de Jesús. En la formulación en primera persona del inefable nombre divino, Yahvé. En la conciencia de ser ilimitada y atemporal, lo auténticamente real, la mismidad de todo lo que es, la identidad una y compartida, que es nuestra casa, la morada de Dios. En toda existencia humana, antes o después, se hace presente oleajes de todo tipo, más grandes o más pequeños. Sentimos que el viento arrecia, el mar se encrespa y todo parece fabularse para asustarnos. Todo ello es tan inevitable como involuntario. No podemos hacer nada que pueda impedirlo.
La sabiduría, por tanto, no consiste en aprender o pretender, mejor, asegurar la existencia a través del control. El mundo de las formas es inevitablemente cambiante, impermanente e inseguro. Al contrario, la sabiduría reside en la capacidad de ver con profundidad y de sentirnos en el lugar adecuado. Visión y lugar que se sintetiza precisamente en esa expresión que hemos oído del Evangelio. Yo soy, no tengáis miedo. En realidad el problema no radica en el oleaje, en que se muevan las olas, en las dificultades grandes y pequeñas, sino en el hecho de que vivamos solamente en la superficie. Tampoco en nuestra personalidad pueda padecer daños, sino el hecho de identificarnos con ella. Yo soy, dice Jesús, acoge cualquier oleaje y oscuridad que puedan aparecer, al tiempo que nos mantiene en la quietud de fondo, abre nuestra comprensión para no identificarnos con nada de lo que pueda suceder. Todo está pensado, todo pasa porque pasa y así hay que tomarlo. El miedo, el dolor, el malestar nos están indicando que nos hallamos en un lugar equivocado, que miramos la realidad de una forma igualmente equivocada. Su presencia puede constituir una oportunidad preciosa para no identificarnos con nada de lo que ocurre, sino reconocernos en la conciencia amplia y unánime en la que todo ocurre. De ahí el camino para pasar es a poner atención, aceptación. Y cuando lo hacemos así, la barca toca tierra enseguida. Viene la seguridad, viene la afirmación. Nos encontramos en el sitio a donde íbamos. El sitio, la casa en la que realmente siempre habíamos estado. Desde el principio de la creación ya salimos de la casa con la misión de proclamar esta plenitud, esta semejanza con el Padre Dios, y que quiere y nos puso en el paraíso para que fueran felices sin ningún pecado. Después vendrá, y ahí está la pregunta: ¿cómo afronto el malestar, el dolor y el miedo? ¿Cómo lo afronto? ¿Positivo, negativo? ¿Cómo? ¿Me transforma, me rompe, me da luz, me da tiniebla? ¿Cómo afronto el malestar, el dolor y el miedo? Porque nos hemos salido de la casa. Pues bien, esta psicología que el hombre tiene, la vemos a primera vista, que se tiene la impresión de que este episodio que pone a Jesús andando sobre el mar es un incidente extraño que nadie tiene que ver ni con la multiplicación de los panes,
que han precedido a ello, ni con el discurso de la Eucaristía que viene a continuación. Sin embargo, se trata de un hecho central para entender la profundidad del relato de los panes y de la explicación de la Eucaristía. Este relato se ha conservado en dos versiones. La versión de Marcos 6, capítulo 6, versículo 45-52, y Juan 6, 16-21. La clave, la pregunta que nos hacemos para entender esto, decimos así: ¿dónde está la clave para comprender este episodio y lo que el cuarto evangelio quiere decirnos? ¿O qué quiere decir? En ambas redacciones del mismo episodio se repite un dato: el miedo de los discípulos y la respuesta de Jesús a ese miedo: soy yo, no temáis. Ambos casos se utilizan el verbo provermai, que significa tener miedo. Se trata del verbo que se utiliza para expresar el temor reverencial ante las manifestaciones del poder, concretamente del poder divino. El misterio tremendo. Se pone así de manifiesto el anhelo de protección y de autoconservación frente a los poderes superiores, cosa que se repite en los evangelios como reacción ante los hechos prodigiosos de Jesús. En Marcos 4, 41, en Lucas 8, 25, en Mateo 8, 27, y así sucesivamente. Ahora, con este relato se comprende todo. La multiplicación de los panes expresa que en Jesús se hace presente un poder que supera al humano, lo que lógicamente suscita el miedo reverencial ante la cercanía de un poder que nos impresiona, nos inspira reverencia, quizá temor, ya que supera todo lo humano. Pero al mismo tiempo, hermanos, la afirmación de Jesús, yo soy, se traduce en un mandato que dice: no tengáis miedo. Ya sabéis que el miedo paraliza toda la vida del hombre y los poderosos la utilizan mucho. Vosotros no podéis tener miedo. Yo soy. Yo estoy con vosotros. Jesús es la manifestación de lo divino en lo humano. Cuando somos tan humanos que nos comportamos en la perfección de lo humano, se palpa entonces un poder que sobrepasa lo humano. Eso fue la vida de Jesús, porque fue muy humano. Pero al mismo tiempo se encuentra una humanidad que nos tranquiliza, nos sosiega y nos da paz. Era necesario dejar constancia de este hecho tan profundo para poder comprender cómo y por qué en la Eucaristía se funde lo más humano, comer y beber, con lo más divino, la cercanía de Dios, que en lugar del miedo ante el misterio produce el sosiego y la paz que nos une a los seres humanos.
Esa es la verdad más profunda. En esta Pascua que estamos viviendo, 2017. Pasaremos próximamente a la tercera semana de Pascua, donde Jesús sigue explicándonos largamente de lo que es su presencia en la resurrección. Por eso recuerdo la primera pregunta que nos hacíamos al principio: ¿cómo afronto el malestar, el dolor y el miedo que experimento en mi vida? Y ahora pasamos a seguir lo que nos estaba hablando Francisco, el Papa. Decía él, se dice que nuestra sociedad es una sociedad sin padres. En la cultura occidental, la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desviada y desvanecida. Aún la viralidad pareciera cuestionada. Se aprecia una confusión, porque en primer momento esto se perdió como una liberación. Liberación del padre patrón, del padre como representante de la ley que se impone desde fuera, del padre como censor de la felicidad de los hijos y obstáculo a la emancipación autonómica de los jóvenes. La autonomía de los jóvenes tiene que ser realizada. A veces, en el pasado, en algunas casas reinaba el autoritarismo, la dictadura. En ciertos casos, nada menos que el maltrato. Pero, como sucede con frecuencia, se pasa de un extremo a otro. El problema de nuestros días no parece ya ser tanto la presencia entrometida del Padre, sino más bien su ausencia, el hecho de no estar presente. El Padre está algunas veces tan concentrado en sí mismo y en su trabajo, y a veces sus propias realizaciones individuales, que olvida incluso a la familia y deja solos a los pequeños y a los jóvenes. La presencia paterna y por tanto su autoridad se ve afectada también por el tiempo cada vez mayor que se dedica a los medios de comunicación y a la tecnología de la distracción. Hoy, además, la autoridad está puesta bajo sospecha y los adultos son crudamente cuestionados. Ellos mismos abandonan las certezas y por eso no dan orientaciones seguras y bien fundadas a sus hijos. No es sano que se intercambien los roles entre padres e hijos, lo cual daña el adecuado proceso de maduración que los niños necesitan recorrer y les niega su amor orientador que les ayude a madurar. Dios pone al padre y a la madre en la familia para que con las características valiosas de su longevidad sea cercano al esposo para compartir, sea cercano a la esposa para compartir las alegrías y los dolores, cansancios y esperanzas, y que sea cercano a los hijos con su crecimiento, cuando juegan, cuando tienen ocupaciones, cuando están despreocupados y cuando están angustiados, cuando se expresan y cuando se taciturnos, cuando se lanza y cuando tienen miedo, cuando dan un paso equivocado y cuando vuelven a encontrar el camino. Padre presente siempre.
Decir presente no es lo mismo que decir controlador, porque los padres demasiado controladores anulan a los hijos. Algunos padres se sienten inútiles e innecesarios, pero la verdad es que los hijos necesitan encontrar un padre que los espera cuando regresan de sus fracasos. Harán de todo por no admitirlo, por no hacerlo ver, pero lo necesitan. No es bueno que los niños se queden sin padre y así dejen de ser niños antes de tiempo. Nos quedamos aquí y seguiremos viendo la fecundidad ampliada de lo que es cuidar a los hijos. Hasta ahora, hasta siempre, un saludo, hasta la próxima, que será el 30 de abril, domingo, Día del Señor, con un largo recorrido que nos hará Lucas 24, en el versículo del 13 al 35. Un saludo afectivo para siempre de este humilde servidor, Diego Paredes, que quiere ser vuestro amigo. Hasta luego, hasta siempre.